una breve meditación de este Salmo 61. Tenemos aquí, hermanos, en el subtítulo del Salmo, una nota para el músico principal, una nota para el director del coro. Dice aquí, al músico principal sobre Nejinot. Ya hemos comentado en otras meditaciones de los salmos que esta palabra Nejinot, hermanos, se refiere a un instrumento de cuerda. Era un instrumento semejante al arpa. Entonces, en ese subtítulo, hermanos, vemos la nota que en este caso David hace al director principal y le dice en Nejinot. Esto es, hermanos, que el salmo debía cantarse en el lugar de adoración, acompañado de este instrumento de cuerda. Y el subtítulo pues nos dice que es un salmo de David. Este salmo nos enseña, hermanos, cómo debemos responder cuando nos encontremos en una situación como en la que se encontraba David al escribir este salmo. Aunque el salmo no nos dice la situación específica en la que David lo escribe, por medio del contexto y de las palabras del mismo salmo, nosotros podemos entender cuál fue la situación en la que se encontraba David cuando escribe el salmo. Y la gran mayoría de los eruditos concuerdan, porque parece ser muy claro, hermanos, que la ocasión del salmo es cuando David está huyendo de su propio hijo Absalón, quien quería quitarle el trono, y esto implicaba el asesinarlo. Y como podemos ver, hermanos, en las mismas palabras de David en este salmo, David se encontraba fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de la ciudad que tanto amaba, y tanto amaba esa ciudad, hermanos, porque ahí estaba el lugar de adoración, ahí estaba Sión, y sobre Sión estaba el templo donde el pueblo de Dios se reunía y podía gozar de plena comunión con Dios. La vida de David, hermanos, como hemos visto en varios salmos, la vida de David no fue fácil. Él fue perseguido por muchos años por Saúl. No fue fácil su vida antes de ser rey, pero hermanos, tampoco lo fue después. Ya como rey, después de su gran pecado contra el Señor, cuando tuvo en poco su palabra, cuando pecó con Betsabé y asesinó al esposo de esta mujer, a Urías. Después de esto, hermanos, a David se le murió el hijo que esperaba con Betsabé. Y el Señor le dio a conocer a David las consecuencias de su pecado por medio del profeta Natán. Y le dijo, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y al poco tiempo se ven envueltos 3 de sus hijos, Absalón, Tamar y Amnón. Amnón pecó contra su hermana Tamar, abusando de ella. Absalón se enteró y tiempo después mató a Amnón. Absalón después de esto huyó, pero dice la Escritura que David amaba tanto a su hijo que equivocadamente lo hace volver a Jerusalén. Ahí David obró mal, tanto como rey, tanto como padre. Le hizo volver y eso mismo, hermanos, eso mismo provocó que después de haberle recibido, Absalón comenzara a organizar un golpe de estado contra su propio padre. Así que Absalón, cuando decide tomar armas contra su padre para quitarle el trono, David providencialmente se entera de esto y huye de Jerusalén con sus siervos, con su familia, con su ganado. Huye David de la ciudad de Dios, huye del lugar que tanto amaba, de Jerusalén. Y este es el contexto del salmo, hermanos. Es por eso que David inicia este salmo con el versículo 1 diciendo, oye Dios mi clamor,
a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Ahí está David, hermanos, alejado del lugar de adoración, del lugar que tanto amaba. Él había puesto a esa ciudad de Jerusalén la ciudad de David, así la había nombrado. Amaba tanto el lugar, ahí estaba el lugar de adoración y ahora está lejos. Y esa frase del versículo 2, el cabo de la tierra o los confines de la tierra, esa frase se usa en otros salmos y en el resto del Antiguo Testamento para referirse a las partes más lejanas de la tierra. Así se sentía David, como si estuviera muy, muy lejos de Jerusalén, del tabernáculo de Dios. Pero David, hermanos, está lejos no por su propia voluntad. No es que David haya tomado la decisión de tomar unas vacaciones fuera de Jerusalén. David está ahí, hermanos, porque su propio hijo quiere asesinarlo, porque su propio hijo quiere quitarle el trono. Y es por eso que dice en el versículo 2, desde el cabo de la tierra, desde lo más lejano, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. La Biblia de las Américas traduce este versículo 2 de la siguiente manera: desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Es decir, eso que tradujo la Reina Valera como cuando mi corazón desmayare, como hablando en futuro, la traducción correcta, hermanos, es cuando mi corazón desmaya. El corazón de David estaba desmayando y no era para menos, hermanos. Su propio hijo quería asesinarlo. Estaba lejos del lugar donde el Señor manifestaba su presencia de una manera especial para con su pueblo. Y dice ahora en el versículo 2b, la segunda parte del versículo, dice: llévame a la roca que es más alta que yo. La roca es, hermanos, en la Escritura, la roca es una metáfora de protección. Y si alguien conocía de rocas, si alguien conocía de montañas, era David, hermanos, porque fueron su refugio durante muchos años. Él ahí se refugiaba y entendía David que las rocas eran un lugar estratégico para encontrar refugio, para esconderse del enemigo. Y aquí, por supuesto, David usa esta metáfora de la roca para referirse a Dios. Y cerca de 20 veces se utiliza esta palabra roca en los salmos para referirse a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículos 1 y 2, dice el salmista: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. En el Salmo 31, versículo 3, dice el salmista: porque tú eres mi roca y mi castillo. Salmo 62, versículo 2, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y en el versículo 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En los salmos se utiliza entonces esta palabra, hermanos, como un sinónimo de refugio y siempre se atribuye a Dios. Versículo 3, Salmo 61, versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el pasado David había probado esto, hermanos. David había experimentado que Dios era su refugio, que Dios era su torre fuerte delante del enemigo, así como lo fue durante muchos años con Saúl. Dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así que, hermanos, el recordar las misericordias pasadas del Señor fue lo que animaron a David, fue lo que le trajo esperanza. Y dice en el versículo 4, ahora en esa esperanza, ahora con esa convicción, habiendo recordado que el Señor era su roca, su torre fuerte, dice David, versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas.
David, como hemos dicho, estaba lejos de Jerusalén, pero hermanos, tenía la certeza de que Dios en su providencia lo llevaría de regreso a la ciudad que tanto amaba. David quería habitar ahí para siempre. Recordemos, hermanos, que el tabernáculo, el templo, eran un tipo, eran una sombra, una figura del cielo. Y eso es lo que expresa David constantemente en sus salmos, hablando de ese lugar, deseando habitar para siempre ahí. Acompáñenme al Salmo 27, por favor, hermanos. Salmo 27, versículos del 1 al 6. Salmo de David, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es un salmo parecido al Salmo 61, hablando acerca también de su deseo de estar en el tabernáculo para siempre, de adorar al Señor para siempre, y con la confianza también de que el Señor era su roca, su refugio. Regresando al Salmo 61, hermanos, versículo 5, aquí David anticipa la respuesta de Dios a su oración. Dice en el versículo 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Ven cómo dice aquí, hermanos, en el versículo 5, has oído mis votos, mi compromiso, mi lealtad a ti. Y ahora vean el versículo 8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aquí vemos la seguridad de David, hermanos, de que el Señor iba a responder a su oración. Los votos se pagaban en el tabernáculo o en el templo. Aquí David tiene la seguridad, hermanos. Dice, tú has oído mis votos. Y luego dice en el versículo 8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David tenía la certeza, hermanos, de que iba a regresar al tabernáculo, de que iba a regresar a la ciudad de Jerusalén. Versículos 6 y 7, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Hermanos, aquí hay un cambio en el tono del Salmo. ¿Por qué David en estos versículos 6 y 7 está hablando en tercera persona? En los versículos anteriores David estaba hablando en primera persona, hablando acerca de él. Pero ahora aquí está hablando en tercera persona. ¿Por qué, hermanos? Porque David aquí no está hablando de él. David está hablando aquí, hermanos, proféticamente de Cristo. Aquí es donde vemos a Cristo en este salmo. Está presentando a Cristo como el descendiente de su linaje, como aquel que está para siempre delante de Dios, al que es el Rey eterno, aquel que su gloria y sus años son de generación en generación. Y hermanos, ¿qué es lo que en medio de esa situación en la que estaba David, con su corazón desmayado, qué es lo que le trajo paz y esperanza a David? Esto, hermanos, la esperanza que el Señor le dio de que para siempre
iba a permanecer su trono. La promesa que Dios le dio, que de su linaje, que de su descendencia, habría uno que habitaría en su trono para siempre y que gobernaría con paz y con justicia. Eso fue lo que trajo esperanza y paz al corazón de David, hermanos. El Señor le dijo en segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y fue un consuelo para David, hermanos, pensar que los años del Mesías serían de generación en generación por la eternidad y que la paz no tendría fin. Hermanos, es cierto que, como hemos dicho, David sufrió bastante a lo largo de su vida, pero no olvidemos también, hermanos, que muchas de esas aflicciones fueron por causa de su pecado, y él mismo así lo reconoció. En el Salmo 51, David reconoce, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, hermanos, con estas palabras estaba reconociendo que esa disciplina severa de Dios hacia él era completamente justa, que era algo que él merecía por haber pecado contra Dios. Pero, hermanos, el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, Él sí sufrió verdaderamente, y Él sufrió verdaderamente siendo completamente inocente. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un corazón desmayado, un corazón abrumado, un corazón terriblemente angustiado, hundido por las olas de la persecución, de la muerte, porque Él cargó algo, hermanos, que no le correspondía cargar. Él cargó con algo, hermanos, que no merecía cargar, pero Él lo hizo de manera voluntaria. Jesús cargó con nuestras culpas, hermanos. Jesús cargó con nuestro pecado. Cargó con nuestras culpas cuando Él no tenía ninguna. Pero su sufrimiento fue desde antes. Su sufrimiento comenzó en Getsemaní. Ahí donde Lucas nos dice, nos narra que mientras el Señor Jesús estaba orando, tenía una agonía tal que en su sudor había gotas de sangre, gotas que caían hasta la tierra. Hermanos, desde ahí nuestro Señor Jesucristo comenzó a derramar su sangre por nosotros. Los sufrimientos que Cristo pasó, hermanos, en esa agonía en el Getsemaní fueron muy grandes, porque ahí, hermanos, el Señor Jesús estaba considerando esa copa que tenía que beber más adelante. Pero fue ahí precisamente en medio de esa agonía donde el amor de Cristo por nosotros, el amor de Cristo por su pueblo, por su iglesia, salió a relucir. Y en medio de tal agonía, hermanos, en medio de tal agonía, Cristo decidió someterse a la voluntad del Padre y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo decidió tomar la copa y beberla. Él fue llamado por el profeta Isaías varón de dolores. Pero, hermanos, sus últimos sufrimientos en esa cruz fueron los sufrimientos más terribles. Los sufrimientos de la cruz son en la Escritura representados como los principales sufrimientos de nuestro Señor. Y esto es, hermanos, porque ahí nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros.
Fue porque ahí llevó nuestra culpa, nuestros pecados sobre su propio cuerpo y la ira de Dios cayó sobre él. Y de esta manera nuestro Señor hizo expiación por el pecado. Y es por eso, hermanos, es por eso que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es por eso que hoy podemos tener, hermanos, la plena certeza, la esperanza y la confianza de que sea cual sea nuestra situación, hermanos, Él es nuestra roca eterna. Es por eso que Cristo hizo al derramar su sangre, hermanos, que podemos tener la certeza de que Él será un refugio eterno para nosotros. Y podemos tener la misma certeza que David, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él atenderá a nuestras peticiones y nuestro clamor cuando nos encontremos en la angustia más terrible, hermanos, así como David. Esa certeza podemos tener porque Cristo lo ha pagado todo y Él es nuestro refugio eterno, nuestra torre fuerte, hermanos. Confiemos en eso, creamos en esto, abracemos estas verdades, hermanos. No es meramente un salmo poético muy bonito, hermanos, son la verdad que el Señor ha revelado para nosotros. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra roca eterna, nuestro refugio eterno, porque Cristo nos compró con su sangre. Así que, hermanos, sigamos adorando, adoremos con júbilo a la roca de nuestra salvación.